estimados participantes, damos inicio esta tarde a lo que es nuestro tercer encuentro y prácticamente la finalización de la unidad curricular o cátedra Derecho Procesal Civil 1 de la carrera de Derecho Universidad del Falcón en convenio con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IEPSI. De mi parte, pues le doy la más cordial bienvenida a este encuentro sincrónico y la unidad número 4, la cual corresponde a la pretensión y los actos procesales. Los puntos a desarrollar, el concepto, elementos sujetos y la clasificación. La pretensión desde el punto de vista práctico y como la encontramos en la norma del Código de Procedimiento Civil, a estudiar los requisitos para la admisión de la demanda, precisamente en el artículo 340, nos enfoca lo que son el objeto de la pretensión, cuando es inmueble, semoviente, mueble o título. Es donde en la ley encontramos la pretensión. Pero esto es uno de los requisitos que la norma del 340 exige para la admisión de la demanda. Ahora, ¿qué es la pretensión? Ya por lo menos en la trilogía del derecho procesal y dentro de los elementos en la cual constituyen el proceso, en la cual nos remontamos a la teoría general del proceso en la unidad número 2, tenemos que la pretensión prácticamente se convierte ya en sí lo que se pide ante el órgano jurisdiccional. Así como la parte tiene el acceso a los órganos de la Administración de Justicia a través de la acción y de allí el ejercicio de la tutela judicial efectiva, para acceder a los órganos de la Administración de Justicia y ejercer la tutela judicial de justicia, tengo que tener un motivo para hacerlo. Y ese motivo, esa razón por el cual accedo a la administración de justicia y ejerzo la tutela judicial efectiva, es lo que más que todo comprende la pretensión. Y la pretensión va a ser producto previamente de una relación jurídico-material que llevaron a cabo dos personas. Dos personas que basados en la cualidad, en su capacidad, en su legitimación, en su interés, llevaron a cabo una actuación. Y producto de esa actuación se presentó un incumplimiento o una actuación indebida de una de esas partes. Y aquella parte en la cual se siente perjudicada o se sintió perjudicada por esa actuación indebida, es donde precisamente acude o accede a los órganos de la Administración de Justicia para que a través del proceso debido, del procedimiento indicado y el ejercicio de la tutela, reclame ante ese órgano jurisdiccional que la actuación a realizar tiene que ser de esta manera o tenía que ser, es decir, imponer el deber ser de esta manera. Explicado esto, nos vamos a lo que dice el concepto expuesto en la lámina. La pretensión está basada en los siguientes aspectos: particularidad de la acción y el derecho subjetivo de la parte, que se materializa en base al interés, a la cualidad procesal, a la legitimación que tiene la parte para materializar su derecho y hacer efectivo y viable el producto de la existencia de una relación jurídica material que se encuentra determinada por la norma del derecho sustantivo, llevando a cabo esta materialización del derecho ante la jurisdicción y el proceso debido que lleva como resultado obtener la decisión del juez
y la ejecución de la decisión. Bien, en palabras muy sencillas, ¿qué significa eso? Las partes cuando llevan a cabo un negocio o un acto, ya por lo menos sabemos que los actos o negocios jurídicos los vamos a encontrar en los contratos. Cuando se ve derecho de obligaciones, fuente de los contratos y específicamente también en contratos en derecho civil 4, pues ellas llevan a cabo un contrato en la cual se encuentra en una norma de derecho sustantivo. Vamos a poner el contrato de venta que está aproximadamente por el 1564, si no me equivoco, del Código Civil. Bueno, la norma sea el 1564 o la que esté cercana a ello. Específicamente establece que la venta es el contrato por el cual una parte, vendedor, transmite o transfiere a la otra la propiedad del bien o de la cosa y la otra paga por ese bien o una cosa una cantidad de dinero llamada precio o llamado, sí, el monte de venta llamado precio. Eso es lo que más o menos establece la norma del Código Civil relacionado con la venta. Para realizar la venta tienen que tener capacidad, tiene que haber un interés en la cual el uno transmitir la propiedad y el otro el interés de pagar el precio para adquirir esa propiedad. Tiene que haber que ambos sean legítimos para realizar esa operación y esa legitimidad se la va a dar la capacidad, se la va a dar el interés y también tienen que tener cualidad, cualidad en la cual quien transmite la propiedad tiene la cualidad de propietario de ese bien y precisamente el otro, su cualidad como comprador en la cual dispone de una cantidad de dinero para hacer el pago de ese bien. Entonces, precisamente, configurado todo ello, es cuando al presentarse una situación en donde se altere ese negocio, se altere ese contrato, reunido tanto los elementos del uno y los elementos del otro, es cuando se acude ante el órgano jurisdiccional a través de un procedimiento, un proceso debido, aquella parte que no sintió en la cual se llevó a cabo esa relación jurídico-material como es, vamos a suponer, entrega la propiedad, pero resulta que el pago del precio, de repente pagó una parte, pero no ha pagado el resto. O el otro pagó el precio, pero no se ha hecho como es la entrega de la propiedad a través del respectivo documento de registro. Pues bien, sea por un lado, sea por otro, hay un elemento de la relación jurídico-material que no se está cumpliendo como es. Entonces, quien se sienta que no está satisfecho con ese negocio, con ese contrato, con esa venta, pues acude ante el órgano jurisdiccional y por medio de la demanda pide que ese contrato se cumpla. Por ello es que en la demanda, cuando se indica la pretensión, hay que indicar sobre qué se va a basar esa pretensión. Y en este caso es sobre una venta de un inmueble identificado con las siguientes características y esa identificación la va a dar es el documento de propiedad. ¿Eh? Entonces de allí es donde sobre esa pretensión es que el juez va a dictar su decisión. Si lo que se pidió en la pretensión fue el cumplimiento del contrato y
y se probó que una parte no había cumplido, pues le va a exigir en la sentencia que cumpla el contrato. Y allí es cuando la pretensión es colugar. Porque ¿qué es lo que se está pidiendo? Se está pidiendo es cumplir por el contrato. Por ello, es hacer efectivo o llevar a cabo la materialización de esa relación material, de esa relación jurídico-material, que es la realización de la venta. Sencillo. Y eso precisamente se obtiene a través del órgano jurisdiccional competente, a través del procedimiento debido y por medio de una sentencia. Y esa sentencia, por supuesto, ejecutarla. ¿Para qué? Para que la venta se realice y se lleve a cabo. Eso en sí lo que comprende la pretensión. Y eso es lo que decide el juez. El juez decide es sobre la pretensión. ¿Dónde se indica la pretensión? La pretensión se indica en la demanda. Es en la demanda donde se indica la pretensión. Es allí cuando, al hacer la demanda, dentro de los requisitos del 340, tenemos que hay que hacerlo como lo indica el numeral 4. Y si es un inmueble, pues identificar el inmueble donde precisamente se encuentra el bien. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el documento de venta, especificando si tiene, si es terreno, sus medidas, si hay mejoras, la descripción de las mejoras, en sí, todo ello que es lo que sobre eso es donde va a dictar el juez la sentencia. Es sobre la pretensión que se da. Por eso, vemos en la lámina siguiente que tiene que haber primero los sujetos que son tanto activo como pasivo. Activo, el que interpone la pretensión, y pasivo a quien va a recibir la pretensión. Seguimos con nuestro elemento de la venta. Si el que incumplió fue el vendedor, el comprador se va a convertir en el sujeto pasivo, porque es el que está interponiendo la pretensión. Ahora, si el que incumplió es el comprador, pues es el vendedor el que interpone la pretensión. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando se decida, pues el uno le cumpla al otro. Vamos al objeto, el interés jurídico que se hace valer en la misma y está constituido por el bien, sea cosa mueble o sea cosa inmueble. Es decir, sobre qué bien va a recaer esa pretensión, qué es lo que indica el numeral 4 del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, que son los requisitos de la demanda. ¿Sí? Cuando se hace la demanda y cuando se escriben los hechos en los cuales ustedes lo van a aprender en el próximo trimestre cuando ya veamos lo que es la demanda, allí se expone en la demanda el bien sobre el cual recayó el negocio, recayó ese contrato. Y cuando ya vamos al petitorio, que es donde se indica la pretensión, generalmente, y esto es la técnica que cuando se redactan las demandas la deben aprender ustedes como futuros abogados, es que usted pide demandar a fulano de tal que fue el que incumplió a que cumpla con la venta de determinado bien, y el bien siempre se tiene que indicar, porque sobre ese bien es donde el juez, y si declara con lugar la pretensión, cuando declara con lugar o sin lugar en la demanda, es sobre la pretensión que se indicó en la misma. Eso es lo que va a indicar el juez cuando es con lugar o sin lugar. Entonces, ese objeto es el interés jurídico, es decir, sobre qué bien recayó ese negocio. Y la causa petendi, el título, es el motivo, el fundamento por la cual la persona alude al juicio. Y aquí es donde precisamente la parte afectada por el no cumplimiento de ese contrato, de esa relación material,
es la que va a interponer en la demanda a través del título la causa petendi que le cumplan el contrato celebrado con fulano de tal. En el anterior se indica el bien. Aquí ya es que se haga el negocio por el cual usted demandó y es sobre el cual está el elemento de la pretensión. Por eso, cuando nos plantean el conflicto, que cuando surge el conflicto, cuando hay un desacuerdo de las partes, el cuento de la persona tiene que tener mucha vinculación con los recaudos que presenta. Porque ¿qué es lo que sucede en la actividad procesal? Sobre todo cuando se redacta, de que nosotros los abogados tenemos que ir enlazando estos elementos de una manera jurídica, utilizando la norma. La persona puede decir muchas cosas, pero de todo lo que dice, usted tiene que, como abogado, irse por el camino de lo jurídico para que al decidir el juez, esa decisión de verdad tenga validez, plena prueba y sobre todo, en la medida de eso posible, y si sale con lugar, pues la apelación pueda salir también victoriosa en caso de que la otra parte le intente. Entonces, por eso estos tres elementos. El primero, el sujeto activo pasivo, pues son las partes. El objeto, el interés que es sobre el bien en que recayó ese negocio, ese contrato, la relación jurídica, y la causa es la razón por la cual usted interpone esa pretensión. Es para que le cumpla con el negocio que hizo. Y el negocio, pues, mayormente de contrato. Estamos partiendo de un contrato de venta. Puede ser otro tipo de contrato, puede ser un arrendamiento, puede ser un contrato de préstamo. Pero en el caso de la venta, es uno de los que más se presentan en los tribunales porque en realidad allí es donde del negocio, en el cumplimiento de las obligaciones, pues es donde se produce cuando algo no sale como tenía o como debe salir. Bueno, en cuanto a cómo se dicta la sentencia y por el cual se interpone la pretensión, pues hay tres formas generalmente que son las que más se conocen. La de condena, que mayormente es cuando se pide cobro bolívares, que es las llamadas prestaciones, que corresponden mayormente a las obligaciones de dar. Perdón, las obligaciones de dar, no, a las obligaciones de hacer. El pago de dinero, la de condena. Y aquí, mayormente, cuando se pide el cobre de dinero, mayormente el tipo de procedimiento que se utiliza y la pretensión se basa es en el pago de cantidades líquidas de dinero y en los juicios típicos para ellos son los llamados juicios de intimación. Ellos se encuentran a partir del 640, libro cuarto del Código de Procedimiento Civil. En su momento, pues, eran ese juicio. Tenemos el tipo de pretensión de declarativo, mero declarativa, que aquí sí es cuando se toca la figura del derecho de propiedad. Y lo típico de este tipo de pretensión declarativa, mero declarativa, son las demandas de cumplimiento de contratos. Mayormente, el contrato que más se pide, que se demanda, es el contrato de venta, donde se incumplió, no se entregó la cantidad de vida en la superficie o hubo falla en el pago del precio o sencillamente el comprador terminó, perdón, el vendedor terminó vendiéndoselo a otro y no a quien le había pagado el precio. Y así suceden muchos tipos de demandas. Y las constitutivas, aquellas, como dice el juez, mediante una resolución, crea o modifica o extingue una relación jurídica. Aquí típicamente sucede con las acciones relativas a los estados civiles. Ejemplo típico, las demandas de divorcio.
Las demandas de divorcio son las típicas acciones constitutivas porque crean un nuevo estado civil, que es el estado soltero de nuevo. Al disolverse el matrimonio en la sentencia, porque la pretensión es disolver el matrimonio a través del divorcio. Al juez dictar la sentencia, constituye un nuevo estado civil, que es la situación, primero, la eliminación de ese matrimonio, es decir, la terminación del matrimonio, y crea un nuevo estado civil, una nueva relación jurídica para quienes eran esposos, que es de nuevo la situación de personas solteras, de estado civil soltero. En el caso de la resolución de la cual se pide juez, también tenemos en cuanto a si hace valer derechos reales o personales, por lo menos el derecho real en cuanto a inmobiliaria, en la cual se hace sobre el derecho de propiedad, usufructo, habitación, etcétera, y el personal, el cumplimiento de una prestación por parte del obligado, en la cual la primera, una típica acción donde se demanda figuras de derechos reales, pues están las llamadas particiones, sobre todo las particiones de comunidad, las particiones hereditarias, los juicios de prescripción adquisitiva cuando se adquiere propiedad. También puede entrar algo de cumplimiento de contrato, pero también estas pueden entrar dentro del derecho personal, sobre todo con las figuras del crédito. Bien, por eso, en este tipo del tema de la pretensión, les recomiendo que cuando ya estén con obligaciones, con contratos y con sucesiones, ya lo vayan uniendo porque a la larga eso es el trabajo que el abogado realiza. Y el abogado cuando lleva a cabo eso tiene que tener tanto normas de derecho objetivo, procedimientos, normas de derecho sustantivo, las normas del Código Civil. Pero existe momentos en los cuales hay situaciones que se pueden interponer una o más pretensiones. Es decir, situaciones por el cual usted puede interponer una acción de cumplimiento, una acción de resolución, siempre y cuando el procedimiento sea compatible y las partes pues sean las mismas. Y desde la norma del 77 hasta el 81 están enfocados lo relacionado con esta acumulación de pretensiones. Lo que no se puede hacer es que existan las mismas partes, pero los procedimientos sean incompatibles. Por lo menos, si se demandó una pretensión y el procedimiento es ordinario y hay otra pretensión que también involucra a las mismas partes, el procedimiento tiene que ser el mismo ordinario. Porque si va a meter un juicio ordinario y un juicio especial, por un lado, le pueden declarar la inadmisión de la demanda, porque las pretensiones no son compatibles unas a la otra. El artículo 77. El demandante podrá acumular en el nivel cuantas pretensiones se competan contra el demandado, aunque deriven de diferentes títulos. Caso en el cual no procede la acumulación. No podrán acumularse en el mismo nivel pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, ni por la razón de la materia no corresponden al conocimiento del mismo tribunal, ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí. Aunque aquí hay una pequeña excepción. Sin embargo, podrán acumularse en un mismo nivel dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de la otra, siempre que los respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí. Claro, ¿qué es lo que establece el legislador con respecto a la norma del 78? Que aunque pudiera ser que el objeto de la pretensión no sea el mismo, sin embargo, el procedimiento sí debe tratarse que sea el mismo procedimiento. Un ejemplo, por lo menos en lo relacionado con las obligaciones, ustedes ya aprendieron
unas acciones que protegen la figura y los créditos. Entre ellas están las llamadas acciones oblicuas y acciones paulianas. Pero también se pueda presentar un cumplimiento de contrato, porque mayormente los cumplimientos de contrato se generan cuando una de las partes se salta a sus deberes. Contratos típicos, y por eso les doy mi recomendación, lo que es la venta, ese es un contrato que se tiene que estudiar muy bien. A partir del 1564, que por ahí creo que comienza el contrato de venta y todo lo relacionado a la normativa que le sigue, es un contrato en el cual se presentan muchas veces varias pretensiones. Porque por un lado, una de las partes incumple, bien sea en el pago o bien sea en la entrega del bien. Pero por otro lado, a veces puede generar una actuación en la cual esconda o desvíe el bien. Y eso muchas veces sucede. Entonces, ¿cómo hacer la parte afectada para recuperar el bien? Sencillamente, por un lado, tiene que exigirle al deudor, en este caso, al vendedor que le entregue el bien, porque esa es una de las obligaciones de la venta. La tradición es la entrega del bien. Pero por otro lado está en que ese bien, si está en manos de otro, ese otro tiene también que devolverlo, porque ese bien no iba a ser para usted, sino era para otro. Entonces, ahí es donde se puede presentar una situación donde, aunque haya dos pretensiones diferentes, que en un primer momento podrían ser incompatibles, pero se pueden interponer en el juicio siempre y cuando el procedimiento sea el mismo. ¿Y cuál es el procedimiento que generalmente se sigue en los cumplimientos de contrato? Es el procedimiento ordinario. ¿Bien? Entonces, por eso es que en el caso de las pretensiones varias, lo más que hay que tener precisión es con el procedimiento para que las mismas puedan ser admitidas y puedan ser sustanciadas y hasta ser declaradas con lugar en la sentencia. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? Bueno, de allí que ya al tener fija la pretensión y estar interpuesta la demanda y ser admitida, se van a llevar a cabo en el juicio una serie de actos. Y esa serie de actos es lo que prácticamente conocemos como el litigio. Por eso es que nosotros nos llaman litigantes. ¿Por qué nos llaman litigantes? Porque es que realizamos una serie de actos dentro del tribunal en la cual se van a componer el litigio. Y eso es lo que mayormente se conocen como los actos procesales. Son aquellos actos en los cuales se lleva a cabo una conducta por el sujeto procesal, sea demandante, sea demandado, y durante el proceso, bien sea que se constituya el proceso, se modifique y hasta se extinga el proceso, porque también dentro de un acto procesal se puede extinguir el proceso. Uno de ellos lo puede hacer las partes o también los jueces cuando se lleva a cabo la sentencia. Entonces aquí tenemos que esa conducta que realiza el sujeto procesal, bien sea para constituir, para modificar o para extinguir el proceso, va a tener dos vertientes, como lo ven ustedes en la lámina. Por un lado, lo que hacen las partes, y más que todo el procedimiento civil que se mueve esa instancia de parte. Porque cuando lo establecen los principios fundamentales del Código de Procedimiento Civil, generalmente el procedimiento civil se inicia a instancia de parte. Nosotros nos diferenciamos el procedimiento civil del procedimiento penal, es que el procedimiento penal generalmente nace de oficio. Ocurre el hecho punible, el Estado actúa. ¿A través de quién? A través del órgano del Ministerio Público con sus colaboradores. Ahí está la PTJ, la Guardia Nacional, toda esta gente que colabora con el Ministerio Público. Acá no. Acá
El Estado no está pendiente cuál es el problema, si a fulano le debe, no le debe, le vendió, no le vendió, le traspaso, no le... No, el, la persona que se siente afectada, pues precisamente, si de por las buenas no logra la solución, ahí es cuando acude al órgano jurisdiccional. Entonces, uno de los primeros actos que lleva a cabo la persona es cuando interpone la demanda. Ahí nace el proceso. ¿Bien? Entonces, dentro de los actos realizados por las partes, tenemos la demanda, tenemos la contestación, tenemos el escrito de pruebas, tenemos el ejercer los recursos de apelación, en sí todo lo relacionado a pedir, a pedir. Vienen los actos que realiza el órgano jurisdiccional por medio del juez, que son todas las actividades de admitir los actos que realizan las partes. Por eso, como dice, conocido acto del proceso, conductas realizadas por los agentes de la jurisdicción, los jueces, auxiliares, colaboradores, permanentes, ocasionales. Por lo menos en los actos de pruebas, las actividades que realizan los expertos, los peritos, eso pues son las colaboraciones que se hacen con el juez. El acto de admisión de la demanda, eso es un acto típico del órgano jurisdiccional. Porque al admitir la demanda, arranca el proceso. La parte la mete, empieza a dar el movimiento, pero el juez tiene que admitirla. Y para admitirla tiene que cumplir los requisitos que establece el Código de Procedimiento Civil en su elaboración y los medios probatorios que la acompañan. Los actos de vigilancia del proceso, también el órgano jurisdiccional. La admisión de las pruebas. Si se debaten cuestiones previas, la resolución de las cuestiones previas. Y el acto típico por excelencia que realiza el juez, que se llama el de la sentencia. Ese es el típico. Ese es el que le da, en primer lugar, la terminación del proceso, dejando lapso para la revisión de la sentencia, si se ejerce o no se ejerce. Porque hay momentos, generalmente se ejerce la apelación, pero pudiera también no ejercerse. Bien. Entonces, aquí tenemos que dentro de los actos realizados por las partes, unos constituyen, otros no desarrollan y otros terminan. Cuando se constituye es el inicio del proceso y en eso tenemos la demanda por el demandante, donde se inicia con la acción, se materializa, se desarrolla con la pretensión, porque cuando usted interpone la demanda, usted está materializando la acción porque allí está la pretensión, que es llevar el escrito ante el tribunal. El desarrollo y modificación del proceso son los siguientes actos que se dan, que si la contestación, la citación, la contestación de demanda, las pruebas, el desarrollo de las pruebas, que es una etapa, un acto muy delicado dentro del proceso, que ustedes verán en derecho probatorio, en materia de derecho probatorio, cómo se admiten las pruebas, cómo hay que trabajar la prueba, las pruebas que se permiten por la ley y la manera como se evacúan las pruebas. Y el mismo estudio que el juez le hace cuando decide. Y la terminación del proceso, pues aquellos en los cuales las partes también, a través de las transacciones, las conciliaciones, pueden dar lugar a la terminación del proceso, eso cuando son juntos. Pero también el proceso se puede terminar por actos unilaterales de las partes. Uno de ellos es el desistimiento y el otro es el convenimiento. El desistimiento lo hace el demandante, el convenimiento lo hace el demandante. Y al haber desistimiento del juicio, se termina esa instancia, se puede demandar dentro de 90 días. Si el demandado conviene, pues está aceptando lo que está diciendo la demanda, pues sencillamente lo que tiene que es cumplirla. Y existe una forma de terminar el juicio por la inactividad de las partes, que es la llamada perención. Por eso es que las partes, pues, deben mover el juicio. Porque si en los primeros 30 días, una vez admitido la demandante, no hace los trámites, la citación a los 30 días lo perime y ese juicio termina. Entonces,
viene la cuestión, que por qué no se movió, que le faltó esto, que otro. Por eso es que ahora mi recomendación para los futuros abogados es que cuando se hable con las partes, sobre todo la parte que lo contrata uno, hay que serle muy sincero con respecto a las colaboraciones que hay que hacer en el tribunal. Cuando se tocó el tema de la tutela efectiva y con respecto al proceso, muy claro les dije que hay dos normas de la Constitución que en este momento se encuentran suspendidas, que son precisamente el parágrafo único del artículo 26 cuando establece la palabra gratuidad y la norma del 254 de la gratuidad. Esa gratuidad está suspendida, señores. Eso está suspendido en este momento. En todo acto de iniciación del proceso, ya la parte tiene que colaborar. Unos tribunales piden un monto, otros tribunales piden otro, pero hay que colaborar. Aquel que pensaba que usted podía llegar, meter la demanda, o si no hay colaboración, eso se lo detienen, bueno, que no debería ser porque la norma sigue vigente. La norma del 26 está vigente en la Constitución, la norma del 254 está vigente, pero esa es la forma en la cual los tribunales están tratando para poder cumplir con su función de la administración de justicia. Eso es así. Bien, entonces, eso de las partes. Tenemos el juez. Bueno, la primera por excelencia son las sentencias y las distintas decisiones que toma el juez cuando se van llevando por los actos, por lo menos al momento de introducir la demanda, que lo hace la parte, la admisión la hace el juez y ordena la citación. En el momento de presentar las pruebas, igualmente la admisión la hace el juez. Y el desarrollo de la evacuación de las pruebas, pues el juez observa y vigila cómo se va llevando a cabo ese desarrollo. Hay pruebas que tiene que tener la presencia del juez en la evacuación. Caso de la inspección judicial, caso de la declaración de las partes en las posiciones juradas o de los testigos en la prueba testimonial, porque el juez tiene que observar ese acto. Otro tipo de pruebas, por lo menos la documental, la parte presenta el documento y el juez revisa el documento en el momento de hacerle ya la valoración de las pruebas. Igualmente sucede con la prueba pericial y la prueba de informes, que es una prueba que se... Lo relacionado con la sentencia y la sustanciación del proceso. Esos son actos que el juez lo que cumple, como lo establece el 12, 13 y 14, la vigilancia del proceso. Todavía, por lo menos por el código del año 87, pues esa función hace el juez. En la reforma, que algún día la tendremos, del Código de Procedimiento Civil, pues ya el juez va a tener como una especie de capacidad inquisitoria dentro de la realización de los actos procesales, sobre todo dentro de la etapa de sustanciación y cuando se está en el debate de las pruebas. Bien, ahora, aparte de los actos de las partes del proceso, ¿qué actos son los que se avisan? Los tiempos, los lapsos, las habilitaciones. El tiempo generalmente, en las normas que ustedes ven ahí indicadas, esto se maneja por días de despacho. Los lapsos igualmente corren por día de despacho. La hora de despachar, 8:30 de la mañana, 3:30 de la tarde. Los términos de distancia es para la realización de determinados actos contando el lugar a donde se encuentra la parte cuando va a contestar demanda. Por lo menos se demanda en el tribunal que se encuentra en la ciudad de San Cristóbal y el demandado resulta que se encuentra en la ciudad de Mérida. Se logra citar el demandado. Por la distancia que hay entre Mérida y San Cristóbal, se cuentan, si no son como que son 2 o 3 días. Además, además del lapso de los 20 días para contestar la demanda, hay que darle 3 días más. Y esos días son calendarios.
¿Por qué? Porque la persona se encuentra a más del kilometraje del lugar donde está la sede del tribunal. Eso es lo que llaman término de distancia. La habilitación, el 193, generalmente los días feriados y los días que el tribunal acuerda no despachar no se llevan actos. Sin embargo, puede ser que por razones justificadas y de urgencia se permita la habilitación del tribunal. Eso hay que pedirlo. Igualmente sucede con los términos de abreviación y suspensión de actos en la cual hay que solicitar. Aquí se presentó una situación, sobre todo cuando hubo los problemas estos de las guarimbas, en el año 2014, 2017, donde se suspendieron muchos actos. Yo por lo menos viví experiencias con actos conciliatorios, en la cual me tuvieron que suspenderlos, porque las personas estaban precisamente en los sitios donde no podían ni pasar. Se solicitó al juez, los jueces les tocaron suspender muchos los actos. Es más, incluso con la pandemia del COVID, con los días este, flexibles y radicales, pues también hubo actos que se suspendieron y se abreviaron en determinados momentos. Debido a que, claro, generalmente el tribunal pues tiene que tener condiciones óptimas para ejercer su actividad de despacho. Acá en el estado Táchira, por lo menos en primera instancia, los tribunales pues reúnen en un buen ambiente de trabajo, también los tribunales en municipio y hasta en la parte donde existen tribunales en municipio fuera de San Cristóbal, que es bueno sobre todo cuando se tiene que hacer estudio o lectura de expediente. La nulidad de los actos procesales, todo se da en cuanto a la manera como se lleva a cabo dentro del proceso. Y esta nulidad, pues lo que conlleva es mayormente a que se reponga la causa en el estado por el cual se cometió ese acto en forma indebida. Ello mayormente en los artículos 266, 206 del CPC, bueno, en qué momento se puede dar esa figura de la nulidad de acto y eso conllevaría a la reposición de la causa. Un acto muy típico, la citación, en la cual, acto del juez, en que se llama al demandado para que comparezca a dar contestación de la demanda en el plazo indicado. Ese plazo lo determina el procedimiento, porque de acuerdo a los tipos de procedimientos, pues en la SOARía, el procedimiento ordinario tiene 20 días. Los procedimientos especiales, hay unos que tienen entre 5 días, 10 días, bien, de acuerdo a las características del procedimiento, para que el demandado bien conteste o haga las oposiciones respectivas. Por lo menos en los juicios especiales sucede mucho esto de las oposiciones, pero una vez que la persona es citada. ¿Por qué este acto de la citación es algo tan fundamental? Porque esto es lo que le va a dar dentro del procedimiento de que haya ese derecho a la defensa y al debido proceso. El demandado siempre tiene que ser citado. Por ahí durante el tiempo de la pandemia, sí, algunas vías se utilizaron vía WhatsApp y actualmente hay una jurisprudencia, que por cierto salió este año, en el mes de marzo, donde se está operando la citación vía telemática. Se solicita ante el tribunal, ya se tiene la ubicación donde se encuentra el demandado, para que en ese momento conste la citación y hasta de el poder al abogado. Eso fue una sentencia que, por cierto, si no me equivoco, salió el 12 de marzo de este año 2024. Y eso ayuda mucho a la celeridad procesal, porque muchas veces la citación hace que el juicio se demore un poco, sobre todo cuando la persona no se tiene bien la ubicación donde se encuentra. Tanto la citación tiene efectos materiales como efectos sustanciales. Primero, bueno, las partes se ponen a derecho. La citación naturalmente interrumpe la prescripción en algunos casos. Constituye sobre todo a los efectos de llamar a las partes a
en caso de deudas o esa cuestión, eh, que se presente la mora y sobre todo la citación permite tanto al demandado ejercer su defensa y, cómo no, hasta darle un vuelco a lo que realmente pueda ocurrir en el proceso. Siempre recomiendo, por lo menos aquí el bachiller presente, de que si asiste a un demandado, que se dé por citado. La persona tiene que defenderse y tiene que demostrar no que estás escondiendo seriedad, sino que se defiende. Y de esa manera hasta puede obtener una solución bastante satisfactoria. Eso es la recomendación, que se cumpla con la citación. Y la forma por la cual se lleva la citación, de acuerdo todavía a la norma vigente del Código de Procedimiento Civil, la personal en la cual el alguacil directamente entrega la boleta al demandado, está la citación por correo, pero esta más que todo se utiliza en la persona jurídica, en las empresas. Esta citación mayormente se da mucho en los juicios laborales. En los juicios civiles el correo es muy poco lo que sucede, a menos que se demande una persona jurídica. De no ser así, y se sigue con las personas naturales, se va a la citación por carteles. Esto es la publicación que se hace en la prensa. Está el edicto que se utiliza cuando se desconoce al demandado. Entonces se publica el edicto a ver si por lo menos el demandado existe o tiene sus herederos. Está también por medio de apoderado, en la cual el abogado, si tiene la facultad para darse por citado, puede acudir al tribunal y darse por citado en nombre del demandado. La comisión, que es la citación que se da cuando el demandado no se encuentra en el lugar del tribunal. Entonces se prepara la comisión, el oficio del tribunal, la compulsa, demanda, orden de comparecencia, y se envía, que se debería ser por correo, o si no, el demandante se constituye en correo especial y se lleva a la comisión al tribunal donde se sabe que se encuentra el demandado, es decir, en ese lugar donde se encuentra el demandado. Y a lo último, la notificación, que es la forma por el cual se informa a las partes de decisiones que ha tomado el tribunal. Bien. De esta manera, tenemos lo que corresponde a esta unidad 4 de la pretensión y los actos procesales. Acá, es más, incluso en la evaluación, por favor, cuando ya toque el momento de la evaluación, el punto de la pretensión sí, dos preguntitas para que las resuelvan, pero en el punto del caso práctico es lo que se les pide. Ahí no me tienen que responder, sino sencillamente, ¿es esto o es esto? Porque los actos es el trabajo que hacemos nosotros en el tribunal. Esos son todos los actos procesales, lo que hacemos en el tribunal. Así que lo que hacemos en el tribunal es algo que sencillamente es de responder una o dos líneas, más nada. Porque a veces me explican, no, yo no estoy pidiendo qué son los actos procesales, sino sencillamente qué es lo que hace el uno, qué es lo que hace el otro. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, por favor, esta semana, responder, realizar el informito relacionado con las partes en el proceso, y para la pretensión y los actos procesales, pues resolver los dos puntos que se les colocó allí. Las preguntas sobre la pretensión y los actos procesales es un caso para responder qué hace esto, qué hace esto, qué hace esto, qué hace esto. Y de esa manera, pues tener ya ese conocimiento previo de cómo es que se trabaja dentro del órgano jurisdiccional y en el desarrollo del proceso. Bueno, si aquí el participante no tiene preguntas y por los momentos no se encuentran alumnos conectados, le doy las gracias por su atención y nos veremos en otra oportunidad. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.